buenas, gente, ¿qué tal? Vamos a hablar del tema de los periféricos en los juegos de lucha. Ya hice un vídeo de esto hace un montón de años, pero bueno, nunca está de más volver a traerlo porque también ha cambiado bastante el panorama y es una pregunta muy común. Todo el mundo que empieza a jugar a juegos de lucha empieza y dice, oye, ¿puedo jugar con mando a los juegos de pelea? ¿Se puede jugar con esto? ¿Se puede competir? ¿O estoy obligado a comprarme un armatoste, un arcade stick gigantesco para jugar a juegos de pelea? O también está el debate ahora de las hitbox, ¿no? Si estás acostumbrado a jugar con teclado, el tema de las hitbox o similares. Bien, la respuesta es simple. No hace falta jugar ni con stick, ni con hitbox, ni nada. Puedes jugar con cualquier mando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Las generaciones han cambiado mucho y se puede jugar perfectamente con mando, ya no hay ninguna diferencia prácticamente. Y si tienes un mando en tu casa y quieres jugar, no te hace falta gastar el dinero, puedes jugar con mando, ¿vale? Eso sí, en este vídeo, si te interesa la información, vamos a repasar los pros y los contras de cada uno de estos tres tipos de periférico, que son los más populares ahora mismo, y los vamos a ir viendo para que toméis la decisión pues más informada posible. Así que vamos allá. Primer pro de los mandos, tema de rapidez en los inputs. Mover la cruceta es súper fácil, el tema de dónde están los shortcuts en el mando, la movilidad en general, tener el dedo gordo para hacer cualquier input. A día de hoy llevo 15 años jugando con stick y hacer los supers con mando me sigue pareciendo más fácil. Simplemente hacer así 2/4, súper accesible, andar y cubrir mucho más fácil que con stick porque solamente hay que hacer así para cambiar la guardia, no hay que mover la muñeca, no hay que mover nada, es muy sencillo. Hay gente que incluso se mueve con el analógico y que luego para cubrir o para hacer dashes utiliza la cruceta. Así que me parece súper cómodo. A nivel de movilidad y de rapidez de inputs, el mando a veces me parece hasta mejor que la hitbox. Así que en eso, el mando, winner. Segundo pro del mando, ligero y transportable. Me voy a un torneo, bolsillo. Me voy a cualquier lado, bolsillo. No hay que llevar un armatoste, no hay que llevar un stick a cuestas todo el día. Simplemente coges tu mando, te lo metes en la mochila y te vas por ahí. La verdad que esto, gente, es muy cómodo y a veces no se valora, pero os aseguro que os puede facilitar muchísimo la vida si vais a competiciones. Otra cosa muy buena que tiene el mando es que también te permite pulsar diferentes direcciones a la vez, al igual que una hitbox, no tan bien, pero bueno, sigue teniendo dos direcciones, porque tenemos la cruceta y el analógico. Esto el stick no lo puede hacer simplemente porque el stick solamente tiene el palo del stick, no tiene dos controladores diferentes. En cambio en el mando sí que se pueden hacer algunos truquillos que ayudan bastante. No es del todo cómodo como en la hitbox, es verdad, pero se pueden hacer y se hacen, ¿vale? Por ejemplo, estar cargando una flash kick con Guile con la palanca hacia abajo y hacer arriba más botón con el analógico para tener una perfect flash kick sin pasar por el neutro. Esto se puede hacer, por ejemplo, con el mando. Con un arcade stick no se puede hacer, no tienes acceso. Así que bueno, sin ponernos técnicos, decir simplemente que con el mando tenemos acceso a este tipo de cositas. También no es tan cómodo como con hitbox, pero se pueden hacer cosas que con el stick no se pueden hacer. Así que otro win más para el mando. Otra cosa muy buena que tienen muchos tipos de mando es el tema de la facilidad para ponerte shortcuts, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo este mando Pro donde por aquí, por ejemplo, tengo los gatillos detrás. Aquí me puedo poner cosas también, puedo ponerme combinaciones de botones, puedo duplicar botones. Eso también se puede hacer en estos de aquí. Entonces, esto te facilita mucho el tema de, por ejemplo, estar jugando, tener aquí configurado también un shortcut, tener aquí otros shortcuts si quieres, lo que tú quieras, ¿no? Pero en general el mando facilita mucho el configurártelo de una manera para que sea muy sencillo hacer cosas de 2 botones a la vez, de 3 botones a la vez, de simplemente mantener un botón pulsado, ¿no? Que con el stick, por ejemplo, mantener botones pulsados puede ser muy incómodo y con la hitbox también. Con el mando eso te lo soluciona porque simplemente, pues estoy jugando con el botón aquí, me da igual, no me molesta nada, ¿no? Quiero soltar, levanto el dedo, quiero hacer un drive impact, ¡pam! Esto es muy cómodo en este tipo de mandos y la verdad que con stick o con hitbox incluso no se puede hacer. Así que bueno, otro punto positivo que puede tener el mando respecto a otros periféricos. Vamos con las contras del mando. Primera contra, durabilidad. Algo que no le pasa a los sticks, pero sí a los mandos. Estos cacharros, los mandos, se terminan rompiendo. Si no se rompe el mando entero, se rompe el cable o las piezas o la cruceta. No conozco a nadie que juega Fighting Games con mando y no tenga que gastarse bastante dinero al año en recambios, en comprarse un mando nuevo, en cambiar las piezas, etcétera. Tenéis que tenerlo en cuenta porque a lo mejor dices, oye, pues no me compro un stick porque es caro, solamente por eso. Bueno, que sepas que a lo mejor el mando te termina saliendo más caro que un arcade stick simplemente por el tema de recambios constantemente. O pedir piezas o cambiarlo. O gente que simplemente no quiere tener que desmontar el mando y tener que estar cambiando la cruceta. Que sepáis que es algo que a los mandos os va a pasar porque no están hechos para el tute que se le mete con los juegos de pelea, al menos la mayoría. Así que posiblemente mando igual a recambios, igual a gasto. Tenedlo en cuenta.
Otra de las contras, al igual que he dicho en los pros que había cosas más fáciles, creo que con el mando ciertas técnicas de juegos old school son más complicadas, ¿vale? Hacer double tap con mando no es del todo cómodo, hacer plinking con mando no es del todo cómodo, hacer piano con mando no es del todo cómodo. Se puede hacer, como ya he dicho, pero ciertamente se nota que esos juegos estaban pensados para jugarse con arcade stick y hay algunas técnicas que con mando pues te pueden llegar a costar bastante más que con stick o con hitbox. Y por último, y esto ya es un poquito más subjetivo completamente, a mí personalmente las cargas en mando me parecen bastante incómodas, ¿vale? Se pueden hacer, como ya he dicho, además tienes el tema del analógico, pero me parece incómodo. Creo que si vas a jugar un personaje de cargas, es mejor que juegues con stick o idealmente con hitbox, que están rotísimos en hitbox, pero con el mando yo personalmente no me termino de sentir cómodo y al final, bueno, yo creo que al final de forzar, vas a tener el callo gamer, ¿vale? Es una tontería quizás, pero bueno, lo quería mencionar porque yo creo que no son del todo cómodos con este periférico, pero oye, hay mucha gente a la que le va bien, a mí personalmente no me gusta, pero si te mola, pues adelante y somos hermanos de callo gamer, no hay problema. Y poco más, como ya he dicho al principio, el mando a día de hoy me parece una de las mejores opciones para competir, es que incluso mejor que el arcade stick en muchísimos aspectos, como ya habéis visto, es cómodo, lo tiene todo el mundo, tiene acceso a cosas que el arcade stick no puede hacer. Y si quieres empezar, no hace falta que te compres nada, tienes este cacharrito, hay gente que gana torneos con esto desde hace años, esto va fenomenal y en mi opinión es un periférico muy bueno para competir a día de hoy a juegos de pelea. Bueno, vamos a empezar con los pros del arcade stick y el primer pro es, bueno, lo intuitivo y cómodo que es el uso del arcade stick como estructura, ¿no? En realidad es bastante fácil de entender, la palanca fluye muy bien, entiendes el recorrido que tiene un recorrido marcado bastante sencillo, los botones están aquí, todo es muy cómodo, no te van a doler las manos en principio, ¿no? Hay gente que sí, pero bueno, en principio es todo pues 2/4, todo muy marcado, se entiende fácil, tú ves una palanca, sabes que 2/4, tienes las direcciones y todo funciona muy correctamente, ¿no? Entonces, el stick tiene eso, no te vas a hacer un callo jugando con stick, fuente. Yo he sido jugador de mando durante años y tengo mi callo gamer en el dedo. Eso con un arcade stick no te va a pasar porque todo se entiende muy fácil y todo fluye muy fácilmente por esta gran superficie. Otro de los pros que tiene el stick es la facilidad para ejecutar ciertos inputs o direcciones, especialmente en los juegos retro, ¿vale? En los juegos de hoy en día no se nota tanto, pero en juegos antiguos la precisión de la palanca para marcar direcciones, en juegos donde no había shortcuts como Street Fighter 2, el Tear Strike, etcétera, te va a venir muy bien tener un arcade stick, porque esos juegos estaban diseñados para ser jugados con el stick. Aparte de eso, pues tener acceso a poder hacer double tapping más fácilmente, el poder hacer plinking en Street Fighter 4, por ejemplo, el acceso a hacer piano. Todas esas cosas son más fáciles con arcade stick que con un mando, por ejemplo. Y es verdad que con mando se pueden hacer, pero no es cómodo. Así que si quieres jugar a juegos retro, si quieres probar todo tipo de fighting games, yo sigo pensando que para esos juegos el arcade stick sigue siendo el God tier. Otro gran pro que tiene el arcade stick es el factor diversión. Jugar con esto mola, ¿vale? Mola, da mucha satisfacción, es muy divertido. El sonido de los botones, de la palanca, lo bien que te sientes al hacer un input, ¿no? Lo que mola esto, el flow que tiene el stick, la verdad que es difícilmente igualable para otros periféricos. A mí me encanta, me parece súper divertido, el sonido, el tacto, la palanca, todo esto. Y bueno, si tu objetivo es divertirte jugando a juegos de pelea, pues la verdad es que es difícil no recomendar el arcade stick, porque la experiencia de probar, de jugar con esto, para mí supera el resto de periféricos. Ya os digo, es completamente subjetivo, pero la verdad que jugar con stick es una delicia. Y encima, pues eres un fucker porque mola un montón. Tío, porque sí, porque mola y ya está, porque es la moda, tío. Otra cosa buena que tiene el arcade stick es que son objetos duraderos, ¿vale? Un buen arcade stick, lógicamente uno bueno, te va a durar muchos años. Esto aguanta lo que le eches. Golpes, rajeos, le podéis dar, lo podéis mover. Esto no se rompe, gente. Yo tengo arcade stick desde hace 10 años, me siguen funcionando, son objetos duraderos. La gente dice, ¿son caros? Bueno, son caros, sí, pero al final es algo que te va a durar toda la vida o hasta que te aburras, porque los arcade sticks aguantan lo que le echen y normalmente si tienes un arcade stick, si es bueno, te va a durar toda la vida del competitivo del juego y lo vas a poder disfrutar desde el primer día hasta el último. ¿Se te puede romper? Se puede, pero te lo tienes que proponer, ¿eh? Este último pro que quiero comentar de los arcade sticks es un poco más personal, pero lo llamo la experiencia retro, ¿vale? Si juegas con arcade stick, siempre tienes la posibilidad de si algún día vas a un arcade, a un salón arcade, a una feria retro, te apetece vivir la experiencia de las arcades, ¿no? El sentarte en la máquina, en el asiento, jugar a una arcade clásica.
si juegas con mando o con hitbox, es algo que probablemente no vas a poder vivir de la misma forma que si has aprendido a jugar con arcade stick. Yo personalmente es algo que me flipa bastante, el tema de ir a una recreativa o el tema de poner un arcade y jugar ahí en el verdadero origen de los juegos de pelea, me mola mucho y agradezco mucho haber aprendido a jugar con stick para poder disfrutar de esa experiencia clásica en una máquina original. Así que bueno, si te mola ese rollo, también te recomiendo que te pilles un arcade stick porque lo vas a vivir diferente. Bueno, vamos a ir ahora con las contras del arcade stick. Acabo de coger este que tengo aquí. Primera contra, gente. Esto es un mastodonte, ¿vale? Esto pesa y ocupa lo que no está escrito. Un mando no te ocupa nada, no pesa nada, te lo metes en el bolsillo. Esto para transportarlo es un absoluto infierno, es incómodo. Además, los que no se pueden quitar la palanca, como por ejemplo este, meterlo en una mochila, llevarlo a un aeropuerto o simplemente llevarlo a cualquier lado, es un absoluto coñazo. Pesan mucho, ocupan mucho, incluso en casa veis que me ocupa media estantería tener aquí el stick. Así que para el tema transporte y para el tema comodidad, la verdad que son lo peor. Bien, otra contra que tiene el stick es el tema de algunos inputs más lentos. Esto sobre todo se nota en la movilidad, no es muy sencillo. Si yo estoy con el arcade stick y estoy con la palanca para atrás o para adelante, ¿vale? Parece una tontería, pero lo que tú te tienes que mover pasando por el neutro, hacer todo el movimiento de la muñeca para moverte, ¿vale? Esto ya es un tiempo que pierdes que en la hitbox pues no lo tienes que hacer, por ejemplo, en el mando tampoco, porque simplemente te mueves a botones, ¿no? Tienes menos recorrido, simplemente porque no tienes que mover ninguna palanca ni pasar por la dirección neutral, ¿vale? Esto se nota muchísimo, sobre todo a nivel alto. El tema de hacer los dashes también, dashear, que es más cómodo hacer esto o simplemente hacer así en una hitbox. Es que es mucho más rápido, el stick es más lento en eso. Y luego cosas pues ya más subjetivas, ¿no? Como por ejemplo hacer 2 cuartos, reaccionar con un super en Street Fighter. Tienes que hacer un movimiento completo, mientras que a lo mejor con el mando, con la hitbox, simplemente hacer así, ¿no? Con el mando tú coges el pulgar y ya has hecho 2 cuartos. Cosas así, ¿no? Que al final son tiempo de reacción que pierdes, porque algunas cosas inevitablemente van a ser más lentas con stick que con mando o con hitbox. Así que bueno, ahí tenemos una contra que tiene el stick frente a otros periféricos. Otro tema bastante negativo que tienen los sticks es el tema del sonido y la expresión corporal, ¿vale? Vamos a empezar por el sonido. Puede parecer una tontería, esto tiene diferentes puntos negativos. El primero es que estos cacharros hacen mucho ruido y solamente tenéis que escuchar al micro lo que estoy haciendo con los botones. La palanca incluso. Los botones hacen ruido. Esto mola mucho, como ya he dicho, pero cuando estás jugando en casa, de noche, si tienes familia, si tienes pareja, es muy ruidoso, de verdad. Puede llegar a ser muy molesto y por eso, para que no te echen de tu casa, tendrás que poner botones, pues, silenciosos, como estos de aquí. Que aún así también hacen ruido, ¿vale? Pero hacen menos ruido. El stick es muy, muy ruidoso, ¿vale? Y relacionándolo un poco con esto también es un factor negativo en las competiciones, porque esto es muy real y sucede, que es el tema del mix-up auditivo, que es el hecho de que si tú estás en un torneo y estás haciendo inputs y tu rival los escucha, puede reaccionar simplemente a los botones que estás pulsando. O así, por ejemplo, estás buffereando un super moviendo la palanca, esto se escucha. El rival puede leer tus intenciones simplemente escuchando los botones o la palanca que estás haciendo. O sea, lo que estás tocando de los botones o la palanca. Incluso hay gente que se pone estos botones vacíos para engañar al rival, de hacer así y que el rival haga cosas, pero no está haciendo nada, ¿no? Es un tema un poco molesto porque al final es algo que es de fuera de la partida y que influye dentro. Y pasa exactamente igual con el tema de los movimientos del cuerpo. Por eso digo que el tema de la movilidad, si tú ves que el rival está moviendo la muñeca o está haciendo cuartos, moviendo el brazo, hay gente que se mueve más o menos, pues algo está haciendo, ¿no? En cambio en un mando, tú estás así, moviendo los dedos, nadie te va a ver nada, ¿no? No te van a ver. En el stick hay gente que, por ejemplo, sobre todo en la mano de la palanca, si mueves mucho el brazo, se te puede llegar a ver. Parece una chorrada, pero de verdad que influye bastante y creo que es otro punto negativo que tiene el arcade stick, el tema de todo lo alrededor del sonido. Puede llegar a ser bastante molesto e incluso perjudicarte en competición. Bueno, como habéis visto, hemos visto lo bueno y lo malo del stick. Ya veis que es una elección que tiene sus pros y sus contras. A mí personalmente me sigue pareciendo pues lo más divertido y lo sigo utilizando a día de hoy, me encanta.
Pero ya veis que si lo ponemos encima de un papel, no hay ningún motivo real para que alguien se sienta que se tiene que comprar un arcade stick. No hay un motivo más allá de que te mole, que lo quieras probar y que te lo quieras pasar bien con él. Así que si te gusta, adelante, es una elección sólida, pero ya ves que no tienes ninguna obligación. Y de hecho, ahora vamos a ver los pros y los contras del periférico más popular. Vamos allá. Vamos con el último tipo, lo más popular últimamente, los conocidos como leverless o también llamados hitbox, ¿no? Por culpa de la marca. Lo vamos a llamar hitbox en este vídeo, pero se conocen también como leverless controllers. Así que vamos a ver, si venís de teclado o lo que sea, jugáis en teclado, posiblemente esto sea lo mejor para vosotros. Vamos a ver lo bueno y lo malo de las hitbox. Bueno, el primer pro de la hitbox, y por lo que estamos viéndola tanto a alto nivel, es el tema del movimiento superior, ¿vale, gente? Con esto, a día de hoy, a nivel alto, todos los pros están pasando a hitbox por el tema del movimiento. Tener las direcciones aquí a botón te permite simplemente andar y bloquear a una velocidad que otros periféricos pues no llegan. A lo mejor con el mando un poquito, pero con stick es imposible. El tema de dashear, como ya he dicho, dashear, hacer backdash a un botón es súper cómodo. Esto el stick no lo puede hacer. El mando incluso diría que un poquito más lento que simplemente una pulsación de botones. El tema de levantarte súper rápido, ¿no? Para cubrirte un overhead, para cubrirte un bajo, andar y cubrir, es lo que hace que a nivel alto, por ejemplo en Street Fighter a día de hoy, la hitbox simplemente sea la elección por defecto para muchos por el tema de la movilidad. En eso la hitbox no tiene igual y es el pro seguramente más importante. Otro pro más que tiene la hitbox, como ya hemos comentado, al tener todas las direcciones simplemente a disposición, hace que cosas que serían más complicadas con stick o con mando sean mucho más fáciles con la hitbox. Por ejemplo, Korean Backdash en el Tekken, ¿no? El tema de poder moverte mucho más fácil, ¿no? Con las teclas hace que sea más fácil que tener que ejecutarlo con el stick. O los personajes de carga que tienen la carga atrás y simplemente hacen así y botón y no tienen que pasar por el neutro en ningún momento, algo que es muy cómodo para hacer cargas perfectas, por ejemplo, de abajo a arriba y empezar a cargar en el siguiente frame. Si yo estoy abajo o arriba, ya estoy cargando. Ya estoy cargando. Esto con stick, incluso con mando, es súper complicado. La hitbox en eso es superior. O sea que hay algunos inputs que simplemente con hitbox van a ser más efectivos por el tema de no pasar por el neutro o por el tema de tener las direcciones disponibles a botón. Esto hace que hitbox para algunos personajes, por ejemplo los personajes de cargas en Street Fighter V y seguramente en Street Fighter VI, la hitbox es que no tiene igual. Tercer pro de la hitbox, tema shortcuts. Por cómo está de mal diseñado Street Fighter, sobre todo en Street Fighter, no Street Fighter 5, Street Fighter 6, tenemos acceso a un montón de shortcuts con la hitbox, ¿vale? Porque el juego pues seguramente no estaba pensado o diseñado para poder hacer según qué direcciones a la vez. Y por ejemplo los shortcuts de CA, ¿no? De ir andando y que te salga el super haciendo fácilmente, los Sorus andando, todo esto lo podéis buscar por internet. Pero hay una gran variedad de shortcuts que hace que los inputs y la ejecución sean más fáciles para algunos personajes con hitbox, ¿vale? Os pondré algunos ejemplos en pantalla para que lo veáis, pero simplemente hay cosas con hitbox que creedme que con stick o con mando incluso no se pueden hacer, ¿vale? Así que otro punto más ganador para la hitbox y también lo que le suele poner el apellido de cheatbox, ¿no? En tono jocoso. Así que bueno, un win más para la caja. Si bien es cierto que la hitbox no tiene muchos contras realmente, uno a mí personalmente que me parece que sí es real es el tema de que esto no es intuitivo. Cuando tú te pones a jugar con hitbox cuesta bastante al principio, sobre todo entender el tema de que esto es una dirección, de que el salto está aquí, de cómo funciona, ¿no? El tema de hacer un cuarto adelante y tener que levantar los botones para poder hacer el siguiente input. Por ejemplo, si estás agachado, pues tener que levantar para pasar. Yo creo que no es intuitiva la hitbox. Al principio cuesta bastante y hay algunos inputs que son bastante antinaturales, en mi opinión. ¿Que es verdad que con el tiempo esto se pasa y al final es una tontería? Pues sí, pero bueno, no está de más decir que al empezar la hitbox yo creo que no es intuitiva como si lo es un stick, que tú ves una palanca, la mueves, esto pues, lo ves aquí al principio y flipas, no entiendes nada. Pero bueno, luego con el tiempo pues lógicamente te vas haciendo y eso se pasa. Pero bueno, por comentarlo, que no quede. Quizás otro punto negativo de la hitbox es que algunos inputs son incómodos. La gente tiende a recordar lo que es fácil, que es verdad que hay muchos inputs muy fáciles, pero hay otros que son incómodos. Por ejemplo, hacer inputs desde agachado a mí personalmente me parece bastante incómodo porque hay que levantar la dirección muchas veces, sobre todo para las medias lunas o cosas así. A mí me parece muy incómodo y me cuesta muchísimo acostumbrarme a eso. Hay gente que le dice que no le cuesta, hay gente que sí. A mí personalmente me parece que el tema de levantar a veces los dedos de los botones puede ser bastante antiintuitivo, cosa que con el stick simplemente tú estás agachado, haces un círculo y ya está. Pero bueno, los 360 por ejemplo me parecen más fáciles con stick también, aunque con hitbox pues no son complicados. Pero bueno, hay temas de algunos inputs que pueden llegar a ser más confusos y requieran más entrenamiento que con el stick o con el mando. Pero bueno, ahí queda eso y por lo demás, pues
se puede hacer todo realmente. Aparte de esto, realmente la hitbox no tiene puntos débiles claros. O sea, el tamaño sí, podría ser como el stick, pero es que hay hitbox muy pequeñas. El tema de la fuerza de los dedos, porque es verdad que se usa mucho este dedo, que no estamos acostumbrados a usarlo en el stick o en el mando tanto, pero al final es acostumbrarte y fortalecerlo un poco. El tema de la ergonomía, a mí por ejemplo me duelen las muñecas jugando con hitbox, pero me pasa a mí, hay gente que le duelen con stick, entonces ya es completamente subjetivo. La realidad es que a día de hoy, a nivel competitivo alto, tanto en Tekken como en Street Fighter, la hitbox es el periférico superior, es el periférico que más gente te está pasando, por algo hay tanto debate con las hitbox, y sin duda es un periférico que si quieres llegar al máximo nivel y tener ese extra, pues sí, debes usar hitbox. No obstante, al nivel que estamos la mayoría, a nivel bajo, no es importante. Juega con lo que te sea más cómodo, juega con lo que quieras, juega con lo que tengas y lo que quieras probar. Al final es lo que te divierta también un poco. Pero sí, si quieres competir al máximo nivel, sin duda la hitbox a día de hoy, y si no cambia mucho la cosa, parece que es el periférico que más vamos a ver. Pero bueno, dicho esto, tenéis toda la información, ya podéis tomar la decisión que queráis, una decisión informada con lo que tenemos. Espero que os sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chao, chao.